Harry Potter y Star Wars. El bar era relativamente tranquilo. Sorprendentemente, dado que no estaba lejos de una vía principal. El sonido del tráfico cercano se redujo a no más que un rugido sordo y distante. Una mujer togruta se sentó en una silla en un bar. Estaba girando ociosamente el líquido verde azulado en su vaso, sin prestar atención a su entorno. Estaba completamente perdida en sus pensamientos. La camarera frente a ella, que era una mujer celtrón increíblemente tetona con un traje ceñido que no solo no dejaba absolutamente nada a la imaginación en cuanto a lo que había debajo, sino que tenía una parte cortada en la parte superior para revelar una cantidad impresionante de escote. Ahsoka sabía que era joven y que aún le quedaba algo de crecimiento, pero a pesar de que finalmente había comenzado a crecer en los últimos meses, nunca tendría el busto de Celtrón. El cantinero había preguntado varias veces si la joven deseaba otra bebida. A pesar de sus preguntas ocasionales, la mujer no lo había hecho de manera insistente en comprar otro, irritada con Ahsoka tomando asiento en su bar. La joven pensó que era un cambio de ritmo genuinamente agradable de sus experiencias previas de perder el tiempo en los bares. Especialmente teniendo en cuenta lo profunda que estaba en el lado de Coruscant, los políticos no querían hablar y los equipos de noticias se dieron cuenta de que nunca deberían mostrarse al público. Beber, desafortunadamente para la diosa que atendía a los clientes en el bar, no estaba en el primer plano de la mente de los togrutas. De hecho, apenas había tocado lo que fuera que había dentro de su vaso. La petición sorpréndeme. Siempre le había dado a Skyway miradas interesantes y, a menudo, información gratuita a partir de las bromas establecidas, pero en este momento no tenía la energía para el seguimiento que se requeriría, ni ninguna razón para ello. Hoy, había sido un día como ningún otro en su vida, ciertamente loca. La decisión de alejarse del templo Jedi había sido lo más fácil y lo más difícil que jamás había hecho. El problema del que recién ahora se estaba dando cuenta era que la Orden Jedi había sido toda su vida. Casi no recordaba su vida antes de los 3 años, cuando su sensibilidad a la fuerza fue descubierta en el planeta Shili por el maestro Jedi Plo Koon, alguien a quien todavía sentía como una especie de figura paterna para ella. Por supuesto, eso no significaba nada cuando había estado de pie en el foso ante los maestros Jedi que habían emitido un juicio sobre las acciones que pensaban que había tomado. Todos los lazos y relaciones cercanas posibles que tenía estaban conectados con la Orden Jedi. Ociosamente se preguntó si esa era otra razón por la cual los Jedi tomaban niños de sus familias, para darles realmente ningún lugar a donde ir, aparte del templo. Ahsoka admitió para sí misma que el pensamiento era bastante cínico y amargo, pero en ese momento no le importaba mucho. Alguien se deslizó a su lado en la barra e inclinó los brazos hacia adelante sobre la barra mientras se inclinaba hacia adelante. Ahsoka apenas lo miró, ya que el perfil del varón humano sin pretensiones no se registró como importante para ella en absoluto. Sí registró que tenía el cabello castaño oscuro, o tal vez negro. A ella realmente no le importaba concentrarse en sus rasgos. Sin embargo, el cantinero frente a ella se iluminó con una amplia sonrisa en reconocimiento. Ahsoka notó que no parecía ser la falsa felicidad que muchos cantineros de toda la galaxia harían por los clientes habituales para que intentaran comprar más alcohol en un intento de matar sus hígados o cualquier órgano corporal que la especie tuviera que podría procesar. Alcohol a través del cuerpo. No, este cantinero estaba realmente feliz de que este hombre estuviera aquí. Harry. ¿Cuánto tiempo sin verte? La última vez que escuché que estabas explorando unas antiguas ruinas en Siost o algo así. La camarera le sonrió, con los brazos apoyados en las caderas. El hombre, presumiblemente el ya mencionado Harry, se rió entre dientes con buen humor. ¿Mantenerme al tanto? Ahsoka se dio cuenta de que hablaba con un acento agradable, aunque no pudo identificarlo de inmediato. El cantinero sonrió. No, uno de mis proveedores mencionó que había transportado algo de carga de esa manera y atracado cerca de su barco. Harry se rió y se quejó en broma. La pintura, sin duda. Lo tengo en uno. El Celtrón se rió y asintió con una brillante sonrisa. Así que, lo de siempre, supongo. Por supuesto.
Lo más parecido a una buena taza que no tengo que hacer yo mismo o que no sabe a tierra líquida. El macho humano se rió entre dientes de una manera divertida. Ahsoka Tano reprimió un suspiro, sintió una punzada en el corazón cuando el sonido era casi idéntico al que Skigui solía darle cuando estaba demasiado entusiasmada con algo o él le estaba siguiendo la corriente. Sí, es por eso que sigues viniendo, dijo la Celtron mientras se daba la vuelta y parecía estar calentando algo a juzgar por los pequeños chorros de vapor que salían de una de las batidoras de bebidas. Harry le guiñó un ojo al Celtron. Sabes que sigo viniendo por tu maravillosa compañía, el té es solo una ventaja. Halagador, dijo el cantinero un momento después mientras deslizaba una taza por la barra. Tal vez, pero te encanta. Harry dijo mientras deslizaba una ficha de crédito por la barra sin cuidado. Ella puso los ojos en blanco y recogió el chip de crédito, depositándolo rápidamente. Para Ahsoka, obviamente era una broma familiar entre los dos y una distracción suficiente para darle algo en lo que concentrarse más allá de sus propios problemas. Cogió la taza humeante y tomó un sorbo, antes de cerrar los ojos y dejar escapar un profundo suspiro de satisfacción por lo que fuera que había en la taza. Permitió que una lenta sonrisa cruzara su rostro. Perfecto como siempre. La Celtron resopló y puso los ojos en blanco. Sabes que eres el único que bebe esa basura. Harry pareció ofendido, aunque Ahsoka supo por su tono que estaba bromeando. Esta, basofia es la mejor bebida de la galaxia. Créanme, lo sé. He probado la mayoría. Sí, pero no tiene alcohol. La mayoría de los que vienen aquí no buscan bebidas sin alcohol. De hecho, estoy relativamente seguro de que algunos de mis clientes no saben que existen bebidas que no contienen alcohol. Ella dijo, su tono volviéndose pensativo. Luego, la cantinera centró su atención en Ahsoka. Excepto, por supuesto, el que está sentado a tu lado. El suyo no es más alcohólico que el tuyo. Harry apenas miró a Ahsoka, descartándola casualmente. Su pérdida. Respondió con facilidad, volviendo su atención de nuevo al cantinero. Ahsoka notó cómo sus ojos se demoraron en su escote desnudo antes de continuar después de tomar un sorbo de su té. ¿Alguna entrega para que la recoja?, preguntó. Varios, te ha sido casi 6 meses. Sigo dejándolos en la caja de seguridad que me diste. El cantinero ya se había reído y dio la vuelta al almacén justo detrás de ella, regresando unos segundos después con una caja de metal que colocó en la parte superior de la barra. Ahsoka miró con curiosidad la caja con el ceño fruncido. Era una caja de tamaño decente, pero casi parecía difícil de notar, a menos que la estuviera mirando directamente. De lo contrario, sus ojos parecían deslizarse. En la parte superior de la caja había una pequeña abertura para introducir cosas, pero por lo demás la caja parecía un sólido trozo de metal. Harry pasó su mano por el costado de la caja. Ahsoka había vuelto a estudiar su vaso para no ser demasiado entrometida, pero levantó la vista bruscamente cuando sintió una pequeña oleada en la fuerza. Harry no se dio cuenta o no se preocupó por su repentino interés en sus acciones cuando la caja se abrió por una costura que no parecía estar allí antes. Dentro de la caja había paquetes de varios tamaños diferentes que Harry comenzó a clasificar ociosamente. Apiló varias tarjetas de datos en una pila y un par de otros paquetes que parecían pequeños bultos en otra. Los paquetes que no eran tarjetas de datos parecían desaparecer en su chaqueta con movimientos rápidos. Harry tarareó suavemente antes de cerrar el estuche y pasar su mano sobre él nuevamente en un gesto curioso antes de empujarlo hacia el cantinero, quien lo tomó sin dudar para guardarlo en la parte de atrás nuevamente. ¿Cualquier cosa interesante?, preguntó con curiosidad. Harry se encogió un poco de hombros mientras deslizaba una tarjeta en un lector de datos para comenzar a examinarla. No lo sé, lo averiguaremos. Aunque, me pregunto si accidentalmente deslizaste más fotos tuyas allí como la última vez que me fui. El cantinero le guiñó un ojo. Tendrás que revisar todas las tarjetas de datos para averiguarlo, ¿no? Harry se rió entre dientes mientras tomaba un sorbo de su té, hojeando ociosamente la información de su lector, tarareando y aparentemente ajeno a cualquiera a su alrededor.
Ahsoka todavía lo miraba con curiosidad cuando sintió que algo le presionaba la parte posterior de la cabeza. «No te muevas, Jedi», dijo una voz áspera detrás de ella. Ahsoka se congeló al darse cuenta de que era el extremo comercial de un blaster que actualmente estaba descansando contra la parte posterior de su cabeza. Se maldijo por estar tan distraída como para dejar que alguien se le acercara sigilosamente. También maldijo la falta de un sable de luz, ya que sin duda sería útil en este momento. Dejar la Orden Jedi había sido una decisión bastante espontánea esa tarde después de que los tribunales se vieron obligados a ver que ella era inocente. Ella, bastante estúpidamente lo admitió en retrospectiva, no recuperó su única arma confiable. Intentó ir por otra ruta, tratando de salir de la situación con un farol. Habló lentamente tratando de inyectar terror en su voz. Jedi. Yo. No, no lo soy, tienes a la persona equivocada. Intentó sutilmente usar un truco mental en la persona, aunque ni siquiera poder verlos obstaculizó un poco su esfuerzo. El resoplido del humano, Arri, no la ayudó en absoluto. No podía decir si él se estaba riendo de su situación o de su torpe intento de manipular a la persona detrás de ella mientras estaba estresada. Sin embargo, la risa seguramente estaba dirigida a ella. Se preguntó qué tipo de persona podría reírse de una persona que enfrenta esta desgracia y deseó tener la oportunidad de hacerlo pensar 2 veces antes de reírse de alguien en problemas. De lo contrario, simplemente se sentó allí, continuó leyendo y tomó otro sorbo de su té, aparentemente despreocupado por la situación que se desarrollaba a su lado. Desafortunadamente, la actitud fue igualada por muchos otros en el bar, no estaban preocupados o miraban para asegurarse de que el negocio no los involucrara. Ahsoka Tano no se sorprendió por esto, muy consciente de que así funcionaban las cosas en áreas de menor reputación. Nadie quería intervenir por el riesgo de verse envuelto y posiblemente comerse un rayo láser por sus problemas. El cantinero miraba por encima del hombro de Ahsoka y a cada lado con los ojos muy abiertos, algo que Ahsoka tomó como una señal relativamente mala. Eso significaba que había más que el que estaba detrás de ella. Podía escuchar la burla en la voz mientras respondía. No intentes mentir, vimos tu prueba en la Holonet, los chicos y yo nos reímos mucho cuando los Jedi parecían haber comido Dianoga Podo al final, de hecho. Hubo una risa de al menos otros 2 detrás de ella. Pero ahora las palabras dicen que ya no estás con la Orden, y eso solo significa que no tienes respaldo aquí, pequeño Jedi. La voz continuó con desdén. Ahsoka frunció el ceño preguntándose cómo diablos se había corrido la voz de que había rechazado la admisión en la Orden. Solo había sucedido hace unas horas. Traerás una muy buena recompensa de cualquiera de varias partes muy interesadas. La voz continuó, el cañón del blaster no se movió desde la parte posterior de su cabeza. Solo estoy feliz de que mis muchachos y yo ya estuviéramos aquí, y tuve la suerte de encontrarme contigo primero. Los ojos de Ahsoka se abrieron como platos y no pudo evitar que la mirada de asombro se borrara de su rostro. No solo se había corrido la voz de que estaba fuera de la Orden, sino que de alguna manera tenía una recompensa por su cabeza. ¿Y la gente dispuesta a cobrarlo? Especialmente aquí en Coruscant, un sistema que no era exactamente amigable y acogedor para cualquier cazarrecompensas que se aventurara. No se perdió la emoción en la voz del hombre mientras continuaba hablando, la recompensa por ti es de 6 cifras, casi 7 si estás vivo. La emoción disminuyó y su voz volvió a ser sombría. Pero no quiero ninguno de tus trucos de Jedi, felizmente tomaré la recompensa muerta si piensas en causarnos problemas. Ahsoka no pudo evitar el ceño fruncido que cruzó su rostro. Ser juzgada como traidora a la República no fue uno de sus mejores momentos y ahora al menos uno de los enemigos que se hizo trabajando con un perfil tan alto buscaba morderla en el trasero. Enderezó los hombros y trató de sonar lo más tranquila y confiada posible. Mira, no quiero ningún problema. La persona detrás de ella ni siquiera dudó, bien, entonces te pondrás estos puños. Mientras un par de puños de carpeta resonaban en la barra del bar junto a ella. Los miró y miró el mostrador en busca de algo que pudiera usar como arma con la sorpresa de su lado.
Desafortunadamente, lo único que tenía a su alcance era su casa y no tenía idea de cuántas personas la estaban apuntando con blasters. ¿Y si no lo hago?, preguntó, ganando tiempo mientras su mente corría. Sería mucho menos probable que escapara o peleara si sus manos estuvieran esposadas, especialmente si no pudiera lograr que se las quitaran. Bueno, la recompensa por tu muerte también está bien para nosotros. Vivo vale mucho más. Y no han especificado qué tan vivo tienes que estar. La burla en el tono fue obvia una vez más. Ahsoka comenzó a girarse para mirar al orador, pero el cañón del arma presionado contra su cabeza la detuvo tanto como la dureza. Te lo dije, te mudas, estás muerto. Haz cualquier cosa que no me guste, estás muerto. O ponte las carpetas o nos conformamos con la parte muerta de vivo o muerto. La voz no admitía tonterías ni opciones y Ahsoka podía sentir que hablaba en serio cada palabra que decía. Estuvo tentada a empujarlo hacia atrás con la fuerza, pero eso probablemente no le impediría apretar el gatillo de su blaster y entonces ella estaría muerta. Incluso si se las arregló para hacer que él fallara, tampoco tenía idea de si alguno de los otros tenía sus blasters apuntándola o cómo podría lograr evitarlos a todos. Por un momento cerró los ojos y sintió que la desesperación brotaba de su interior. Apenas se alejó de la orden por menos de unas pocas horas y ya estaba cautiva. Solo que esta vez no habría amigos para buscarla si desaparecía. No habría esquivo y malhumorado apareciendo para ayudar a su aprendiz a salir del último lío en el que se había metido. Ni siquiera tenía un sable de luz que pudiera reclamar para salir de este lío. Ahsoka se dio cuenta de que tenía que esperar que sus captores cometieran un desliz, ya que cualquiera que se desquitara con los Jedi no era alguien a quien ella quisiera conocer en particular. Especialmente aquellos lo suficientemente descarados como para tratar de recolectar tales cosas en Coruscant, donde las autoridades veían con malos ojos a cualquiera que intentara cazar Jedi. Alcanzó las esposas en la barra, enfatizada por la voz detrás de ella que decía despacio. Sin movimientos rápidos o le agregó un agujero a esa linda cabecita tuya. Desafortunadamente, cuando ella los alcanzó, Harry eligió ese momento para dejar su libreta de datos con un suspiro de resignación y un leve movimiento de cabeza. Extendió la mano y tomó las carpetas de la barra y las movió de una mano a otra mientras miraba a través de la barra, mirando aparentemente a la nada con una expresión contemplativa en su rostro, aparentemente ignorando a todos detrás de él. Ahsoka se congeló, preguntándose qué estaba pensando el extraño de antes, involucrándose y probablemente recibiendo un disparo, especialmente porque no parecía estar armado. El tipo que sostenía el blaster sobre ella pareció desconcertado por el movimiento repentino. Oye amigo, dáselo a la chica. Ahsoka no se había movido, pero Harry se dio la vuelta para mirar a la persona que la sujetaba con su blaster, mientras juntaba las manos para sujetar las carpetas. Ahsoka se giró levemente para observar al hombre que aparentemente había perdido el juicio, aunque su ligero giro no generó una reprimenda esta vez. También le dio una línea de visión a las personas que la sujetaban. Vio al menos a 3 personas detrás de ella sosteniendo blasters y señalando su camino, aunque uno se había girado para apuntar con el blaster al hombre que había recogido los clips de la carpeta. Debido a sus montrails y al tipo de colocalización que proporcionaban, también se dio cuenta de que había más personas fuera de su línea de visión, pero no quería llamar la atención girando en esa dirección. Se dio cuenta de que la mayor parte de la atención estaba ahora en el hombre a quien agradeció mentalmente por la distracción. Se estaba prometiendo a sí misma tratar de sacarlo con vida de esto cuando lo sintió de nuevo. El hombre movió sus manos levemente y ella sintió una ligera oleada en la fuerza. Aunque podía decir que ninguna de las personas con blasters lo había hecho, porque con el gatillo que les picaban los dedos ya habrían disparado. El líder habló una vez más, tomando el control de la situación, su voz áspera prácticamente le gruñó al hombre. A menos que quieras comer un rayo láser, dale a la chica las carpetas. O mejor aún, pónselas. ¿Qué carpetas? Harry preguntó mientras abría sus manos, ahuecadas en una posición de tazón mientras simultáneamente se inclinaba hacia los hombres. Incluso la atención de Ahsoka se centró en sus manos, a pesar de darse cuenta de que sería la distracción perfecta.
Efectivamente, en lugar de un juego de carpetas, todo lo que tenía en sus manos era una pequeña pila de polvo negro, aunque brillante. ¿Qué? ¿Dónde pusiste las carpetas?, demandó el hombre. Su arma ahora también apuntaba a Harry. Harry parecía sumamente despreocupado por las armas que ahora apuntaban en su dirección. Lentamente llevó sus manos ahuecadas hacia arriba, lo que permitió a todos los hombres observar y ver y, de hecho, mirar más de cerca el polvo extrañamente brillante que ciertamente no reflejaba la luz de la manera en que Ahsoka había visto que cualquier otra cosa lo hacía anteriormente. En un movimiento de sorpresa, Harry de repente sopló el polvo negro hacia adelante y Ahsoka una vez más sintió una oleada de fuerza y de repente toda el área se sumergió en una amplia nube de pura oscuridad. Hubo varios jadeos de sorpresa por todos lados y uno de los hombres detrás de ella gritó: ¿Quién apagó la maldita Lee? Sin embargo, Ahsoka no se limitó a usar solo sus ojos. Sus montrals tenían espacios huecos en ellos que recogían información ultrasónicamente. En el instante en que la oscuridad cubrió el área, Ahsoka leyó a través de sus montrals que Harry no había perdido el tiempo para avanzar hacia la nube de oscuridad. Se dio cuenta cuando él se movió hacia el grupo de cazarrecompensas y sintió varias de esas pequeñas oleadas inexplicables en la fuerza. Por supuesto, su asombro se vio interrumpido cuando también escuchó 2 disparos de blaster seguidos por gritos de un pequeño número de clientes reunidos, aunque muchos más parecían agacharse y alcanzar sus propias armas. La propia Ahsoka se levantó de la silla, no queriendo estar allí si un rayo láser zumbaba en su dirección. No había visto dónde caía ninguno de los rayos, ni quién los disparó, pero tampoco estaba interesada en quedarse quieta mientras recopilaba más información sobre los tiradores, ya que era probable que fuera un objetivo conveniente y prioritario. Un momento después se hizo el silencio por todas partes. Ahsoka sintió otra pequeña oleada de fuerza una vez más y la oscuridad en el área pareció desvanecerse rápidamente. La nube de oscuridad se derrumbó sobre sí misma y rápidamente volvió a la mano de Harry. Ahsoka observó cómo se acumulaba el polvo en sus manos y luego miró a su alrededor completamente atónita. Cuando la oscuridad se aclaró, reveló a 6 personas en el suelo inconscientes justo frente a ella en el taburete en el que había estado sentada. Y entre las otras mesas a una distancia decente de la barra, una sola persona se cayó de su silla inconsciente y se tumbó en el suelo también. Aunque su pecho se movió, era fácil decir que todavía respiraba. Se puso de pie y estaba a punto de decir algo cuando percibió un movimiento detrás de la barra. Ahsoka había notado que el cantinero se desplomó contra la pared, pero en lugar de ponerse de pie ahora que el peligro había pasado, miró a Harry y Ahsoka en estado de shock. La atención de Harry parece estar atraída por lo mismo. Ahsoka vio a la mujer poniendo una mano sobre su pecho y olió tanto como vio la tela quemada y la carne donde el disparo del blaster la había golpeado. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido y luego cayó a un lado con un débil gruñido cuando su cuerpo impactó contra el suelo detrás de la barra. ¡Oh diablos! Harry murmuró ya en movimiento mientras daba un paso adelante y saltaba la barra con una economía de movimiento que Ahsoka atribuía a la mayoría de los Jedi. Especialmente porque ella estaba solo un momento detrás de él, aunque dudaba que hubiera algo que pudiera hacer por la mujer. Harry ya estaba agachado a su lado y suavemente pero con firmeza apartó los brazos del camarero de su pecho. Ahsoka echó un vistazo y, a partir de sus 2 años de lucha casi constante en la guerra, pudo ver que la herida era casi con seguridad mortal. Probablemente, lo único que podría salvar a la mujer sería dejarla caer en Bacta en este mismo segundo, y el tanque de Bacta más cercano no estaba a un clic de la barra. La camarera estaba jadeando mientras intentaba llevar aire a unos pulmones que ya no estaban completos. Ahsoka la vio intentar hablar varias veces, movía la boca pero no emitía ningún sonido. La cantinera lo miró con miedo en los ojos, pero la voz de Harry era tranquila y gentil mientras colocaba sus manos sobre la herida. SHH. Solo tómate un minuto y recupera el aliento. Vas a estar bien. Ahsoka entrecerró los ojos ante su mentira, pero optó por morderse la lengua, ya que comenzar una discusión mientras la mujer yacía agonizante no sería beneficioso. Aunque sentía que darle falsas esperanzas era igual de malo.
Sin embargo, estaba distraída por la sensación de que la fuerza se usaba una vez más. Solo que esta vez el sentimiento fue mucho más fuerte. Miró a Ari para ver qué estaba haciendo, pero él la estaba ignorando. Sus ojos estaban fijos en la mujer Celtron, mientras sus manos presionaban contra su pecho. Y luego, sin previo aviso, hubo un tremendo aumento en la fuerza. Por solo un momento, Ahsoka sintió que estaba en presencia de la fuerza pura mientras se movía a su alrededor y a través de ella, pero parecía enfocarse en el área frente a ella. Era a la vez la sensación más extraña y sorprendente que podía recordar haber sentido en mucho tiempo. Pero luego, tan rápido como había llegado, disminuyó y desapareció, dejando a Ahsoka respirando con dificultad mientras trataba de poner nombre a todas las sensaciones que acababa de sentir. Sus ojos recuperaron el foco por el movimiento frente a ella cuando un momento después Arri apartó las manos del área del pecho del cantinero. Ahsoka parpadeó cuando vio piel pura y sin imperfecciones donde habían estado sus manos. Literalmente tuvo que hacer una doble toma para confirmar que sus ojos no la estaban engañando de alguna manera. Pero la herida ahora mostraba una piel clara y aparentemente completamente sin imperfecciones. La única señal de que había habido una herida era el agujero del desintegrador que estaba quemado en su parte superior. La mujer respiró hondo y se arqueó ligeramente mientras sus pulmones se llenaban de aire. Un sonido de alivio casi desesperado escapó de su garganta antes de que comenzara a toser débilmente entre varias respiraciones. Ahsoka se encontró estirando las manos vacilantemente, queriendo tocar el lugar donde había estado la herida y confirmarlo por sí misma, antes de recordar exactamente dónde le habían disparado a la mujer, y retiró las manos, con un sonrojo estropeando sus rasgos. Arri se echó hacia atrás y, con un sutil movimiento de sus dedos, Ahsoka sintió una oleada de fuerza. Observó, sin que nada obstruyera su visión, mientras la tela de su ropa parecía coserse hasta el punto de que era casi indistinguible de la tela que no había sido tocada por el fuego del arma. Arri miró a la mujer una vez más y Ahsoka sintió una pequeña oleada de la fuerza, aunque no pudo ver ningún efecto. La mujer sacudió la cabeza lentamente como si se estuviera sacudiendo un aturdimiento. Parece que casi te golpea un rayo perdido y te quedas sin aire cuando te caes. La voz de Arri era amable, pero firme cuando describió una situación completamente ridícula al cantinero conmocionado. La mujer negó con la cabeza un poco antes de pasarse las manos por el pecho lentamente, casi con miedo y parecía estar sorprendida de estar en una sola pieza. Pero Arri no le dio tiempo a pensar, se puso de pie de un salto y le ofreció una mano para que se pusiera de pie. Dudó solo un momento antes de tomar la mano ofrecida, que la puso de pie con un movimiento suave. Ella le sonrió al humano de ojos verdes con coquetería. «Sabes, Arri, si realmente querías manosearme, no necesitabas una excusa. No hay necesidad de hacer una producción de mí tropezando y cayendo». Ahsoka apenas pudo evitar que su mandíbula se abriera. Los trucos mentales generalmente dejaban a la persona un poco aturdida y susceptible a sugerencias. Pero el cantinero acababa de tomar la sugerencia de Arri al pie de la letra y parecía creerla por completo. «Vamos, la dueña de este lugar es una especie de perra, no querría que te quedaras tirado en el trabajo y coqueteando con los clientes». Arri dijo con una sonrisa en su rostro. Luego hizo una pausa y aclaró un poco. «O al menos creo que la objeción sería que solo estás coqueteando con uno». Los ojos del cantinero se entrecerraron. «Recordaré ese comentario, Arri, mira si sigo aceptando paquetes en tu nombre». Arri resopló ante la amenaza vacía. «Te pagan por eso», le recordó con una sonrisa divertida. Ella resopló un poco. «Bien, entonces dejaré de deslizar fotos sinceras allí para sorprenderte». Ahsoka había visto todo el intercambio con confusión e incredulidad. El hombre, Arri, estaba divertido y actuando como si nada grave hubiera pasado y la mujer se estaba riendo, todo mientras el joven Togrutan los miraba a los dos, y ninguno le prestaba la menor atención. Aunque en cierto modo eso era algo bueno ya que todavía estaba procesando los eventos tal como ocurrieron en los últimos minutos. Ahsoka nunca antes se había encontrado con este maestro Jedi, pero en una rápida sucesión lo había visto usar la fuerza para eliminar a 6 asaltantes armados. Y él no había usado un arma por lo que ella podía decir.
Luego había curado a una mujer que Ahsoka habría jurado que estaba más allá de toda esperanza, incluso si tuvieran un tanque de Bacta cerca, el tiempo que hubiera tomado llegar allí la habría matado. Pero la forma en que se curó con la fuerza era otra cosa. Ciertamente, ese fue un trabajo de curación mucho mejor y más rápido que cualquiera de los maestros en la orden que hubiera logrado hasta donde ella sabía. La curación Jedi fue muy efectiva, pero fue más lenta y mucho más gradual. A esa mujer no le quedaba suficiente tiempo de vida para beneficiarse de ninguna de las técnicas curativas que había visto. Acababa de verlo usar lo que supuso que era un truco mental Jedi con la mujer para hacerle creer que no le habían disparado, pero parecía mucho más efectivo que los que estaba acostumbrada a ver. Con poca confusión o signos obvios en el destinatario como la repetición del discurso y demás. Pero también había visto lo imposible. Nunca antes había visto cambiar la materia en presencia de la fuerza, pero eso acababa de suceder. Había visto a la fuerza golpear, empujar, tirar, rotar y levantar cosas, y ciertamente había hecho todas esas cosas ella misma. Pero nunca había visto a nadie manipular la fuerza para que el estado de la materia en sí mismo pareciera modificarse y simplemente reparar un atuendo dañado como si no fuera nada. Harry ni siquiera estaba prestando atención a su mirada especulativa mientras caminaba alrededor de la barra y se cruzaba de brazos, mirando la pila de cuerpos inconscientes. Miró al cantinero. ¿Quieres tener algo que ver con ellos? Ella puso los ojos en blanco. ¿Quieres? Absolutamente, pero probablemente sea de mala educación si se difundiera que había comenzado a dejar o entregar a los clientes a las autoridades. Incluso si aún no han pagado su cuenta. Harry asintió y luego sonrió, dejando escapar una risa teatral y burlona. Eso significa que son míos para tratar con ellos, ¿verdad? El Celtron se encogió de hombros. ¿Un cliente cuidando a otros que dispararon blasters en un bar? Eso no es algo de lo que nadie pueda quejarse. Harry sonrió y una mirada codiciosa y burlona cruzó su rostro mientras se frotaba las manos. Bueno, veamos si alguno de estos buenos caballeros honrados tiene recompensas por ellos, y veamos si papá se comprará una nueva computadora de navegación. Ahsoka solo había estado mirando, pero frunció el ceño ante esa declaración, sintiendo la necesidad de intervenir. Sorprendido de que hubiera mencionado entregar a los hombres a cambio de recompensas. Maestro, ¿no deberíamos entregarlos al templo Jedi? Harry se giró para mirarla, y por primera vez la llamó la atención el vibrante esmeralda en sus ojos, que no había notado antes. Como si al mirarlo a los ojos pudiera enfocarse en él, sus rasgos que en realidad no había catalogado antes nadaron a la vista. Una sonrisa divertida en su rostro, un poco joven para las cosas de maestro pervertido, ¿no? Preguntó. Antes hubiera dicho con certeza que era hombre, con cabello oscuro, pero se dio cuenta de que no habría podido obtener una mejor descripción de él que esa, y se preguntó por qué habría sido tan superficial en sus observaciones. Después de todo, su bebida no tenía nada de alcohol. Ahora la neblina que parecía estar en sus rasgos se desvaneció. En general, sin duda clasificaría su rostro como atractivo para un humano. Había una cicatriz que estaba descolorida y blanca y estropeaba su frente, pero no parecía restar valor a su aspecto, sino que más bien los añadía. Sin embargo, fue en ese momento que su respuesta la alcanzó y se encontró farfullando y sonrojándose simultáneamente. Sus ojos brillaron con diversión. Además, ¿por qué se los entregaría a los Jedi? ¿Me perdí algún anuncio de esos viejos engreídos que dirigen la orden sobre que finalmente pagarían recompensas por traer idiotas como estos? Ahsoka se encontró completamente perdida y se las arregló para responder, algo poco convincente. Bueno, no. Aunque su tono estaba lleno de confusión. Nunca antes había visto a este maestro Jedi, y aunque ciertamente había escuchado a los maestros criticar el liderazgo de los Jedi en el pasado, generalmente era en murmullos silenciosos. Ocasionalmente, su maestra, ex-maestra, Anakin era un poco más elocuente sobre su descontento, pero incluso él nunca había hablado tan francamente y tan negativamente sobre el consejo. Este hombre lo llevó a un nivel completamente nuevo. Harry resopló ante su respuesta y se subió la manga hacia atrás.
Debajo, activó lo que parecía un comunicador incrustado en un elaborado brazalete de cuero que parecía contener una docena de pequeños bultos diferentes. Ahsoka inclinó la cabeza con curiosidad mientras desde el mini enlace de comunicación flotaba la imagen de un droide que le recordaba vagamente a un droide de protocolo. Sin embargo, el torso parecía más voluminoso en los hombros, y la cabeza tenía una forma extraña, con un saliente que sobresalía sobre los ojos del droide. Minie, ¿puedes verificar y encontrar si alguno de estos bozos tiene alguna recompensa por ellos? Estoy seguro de que alguien, en algún lugar, quiere al menos uno de ellos de alguna forma. La respuesta fue una voz muy remilgada y parecida a la de una matrona, que parecía un poco fuera de lugar en el droide que estaba viendo. ¿En qué lío te metiste esta vez? Ahsoka frunció el ceño levemente, a pesar de los obvios matices mecánicos, el droide le recordó a Ahsoka la voz del bibliotecario en los archivos centrales. Harry continuó hablando, como si no hubiera sido reprendido por un droide que intentó actuar como un maestro de escuela. Ya que estás en eso, averigua qué sistema tiene el pago más alto para ellos si por alguna extraña razón, más de una persona realmente quiere cualquiera de ellos. No soy reacio a viajar para convertir estos chiflados en algún lugar. Harry giró su brazo levemente y una luz salió de su brazalete y escaneó las facciones de cada uno de los matones que aún yacían inconscientes en el suelo. Uno de ellos estaba boca abajo y Harry se vio obligado a empujarlo con su bota para voltearlo de espaldas para que el escaneo pudiera continuar. ¿Tú, vas a entregarlos por recompensas? Ahsoka finalmente encontró su voz, una vez más, aunque no estaba menos confundida. Este no era el comportamiento Jedi. La orden generalmente pasaría por los canales legales adecuados para garantizar que los criminales fueran juzgados adecuadamente. Era bastante impensable ver a un maestro Jedi rebajarse a entregar una recompensa en persona, y mucho menos recolectar el dinero para sí mismo. Depende de si alguno de ellos tiene recompensas que hagan que valga la pena transportarlos a cualquier parte. Harry se encogió de hombros ágilmente, su tono mayormente apático. Si no, los dejaré aquí a la tierna merced de los clientes de este excelente establecimiento. Los que acaban de poner en peligro. Harry pareció considerar eso un momento antes de volver a encogerse de hombros. O simplemente los arrojaré por uno de los cañones aquí en los distritos más antiguos. Simplemente caerán a los niveles más bajos. Estoy seguro de que algo allí abajo que nunca ha visto la luz del sol terminará deshaciéndose de los cuerpos. Dudo que alguien extrañe a estos tontos. Parpadeó y pareció darse cuenta de que olvidó algo, extendiendo su brazalete una vez más y apuntándolo al otro cliente que se había caído de su silla inconsciente. Minie, ese también. Era el comunicador. Harry hizo un gesto con el brazo mientras otro breve escaneo recorría el rostro de la persona derribada. Ejecutar algoritmos de reconocimiento ahora y referencias cruzadas con todos los perfiles de recompensas conocidos. La voz mecánica respondió y luego una vez más se volvió nítida y matrona. No creas que esto te deja libre. Explicarás exactamente lo que hiciste y cómo terminaste con un montón de rufianes inconscientes, jovencito. Sabía que programarte con esa personalidad eventualmente me irritaría. Harry murmuró. La voz mecánica comenzó a responder, pero solo llegó a Miss, antes de que Harry la cortara y pusiera los ojos en blanco en respuesta. Minie, guarda el sermón para más tarde, o nunca. Además, tengo el presentimiento de que estoy a punto de recibir una lección de moral de mi nuevo amigo, así que puedes saltarte la que piensas darme. Harry miró a Ahsoka, pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, sonó un pitido del comunicador. Harry inclinó su brazo y una foto del cazarrecompensas que había sido el vocero, y también de paso el que Harry no había empujado tan gentilmente con su pie, flotó en el aire. La entrecortada voz mecánica de Minie recitó. Tidale Pontonk. Humano. Hombre. 20.000 créditos. Se busca en el sector Coruscant por sospechas de múltiples casos de asesinato, destrucción de propiedad, huida de las autoridades y sí. Los ojos de Harry se entrecerraron. ¿Y qué? Minie. Es poco pertinente, fue la respuesta entrecortada. Compláceme. Harry respondió con exagerada paciencia.
Hubo una pausa y luego, en un tono de voz muy desaprobador, abuso sexual de lo que se clasificó como un artefacto religioso, profanándolo así. Harry respondió elocuentemente. Fuera lo que fuese lo que había esperado, no había sido eso. Le tomó unos momentos recuperarse antes de girarse con una amplia sonrisa hacia Sokka. ¿Cómo te hace sentir eso? El hombre que abusa de las cosas religiosas te puso su blaster en la cabeza. Harry se estremeció teatralmente, ¿quién sabe dónde pone esa cosa cuando no está disparando a la gente? Ahsoka fue a responder, pero la voz de Minnie interrumpió. El artefacto religioso del que abusó era de una matrona gamoreana. Harry cortó el audio en el comunicador y visiblemente amordazado, antes de reactivar el comunicador. De hecho, comenzó a reírse en respuesta. Espero que tengan fotos. Casos como ese realmente deberían ser irreprochables. La voz de Minnie sonaba vagamente enferma, lo cual era impresionante para un droide. Hay un vídeo. Harry parpadeó y luego sonrió más ampliamente antes de mirar a su insensato atacante. Oh, sí, definitivamente te llevaré de regreso. Si por pura diversión, al menos, Minnie, ¿alguno de los otros tiene recompensas por ellos? Todos los demás son recompensas muy menores o simples bola. Respondió la voz de Minnie en su tono una vez más sereno. Ninguno de ellos es buscado en Coruscant, ni ninguno de ellos por crímenes violentos o esclavitud. El costo de entregar las recompensas sería menor que los gastos de viaje. ¿Alguna de las recompensas en el mismo lugar donde podríamos agruparlas y hacer que valga la pena el viaje? Harry preguntó más por curiosidad que por una verdadera necesidad de saber. Negativo. Fue la respuesta de Minnie. Está bien. Entonces es mejor que estés listo para mí. No íbamos a estar aquí mucho tiempo de todos modos. Harry dijo con un suspiro. Extendió la mano para apagar el comunicador, pero la voz de Minnie lo interrumpió. También debes saber que las autoridades están en camino, interrumpió el droide antes de que Harry pudiera desconectarse del enlace. Harry frunció el ceño pensativamente, eso es una sorpresa, por lo general no llegan aquí hasta dentro de media hora más o menos, tiempo de sobra para que todas las partes escapen. Menos papeleo y menos peligro para las autoridades. Aparentemente, tienen 2 Jedi como escoltas. Respondió Minnie. Ah. Oh cierto. Harry pareció entender algo que se le escapó a Ahsoka antes de asentir, está bien, vuelvo en un momento. Harry se acercó a la barra y agarró el datapad que había dejado antes de recoger las carpetas y deslizarlas en un bolsillo de su chaqueta. Luego se arrodilló ante la pila de matones e hizo una demostración de sus manos, moviéndose sobre cada uno de los matones. Ahsoka podía sentir oleadas diminutas de la fuerza como él, aunque eran lo suficientemente suaves como para apenas ser registradas. Blasters, armas de mano, bolsas de crédito y otras baratijas parecieron simplemente saltar a sus manos. Una vez que los tuvo en una pila, levantó los artículos y los colocó en la barra, con una inclinación de cabeza al cantinero. Úsalos para pagar los daños y usa el resto para darte un pago por combate, en lugar de dejar que las autoridades confisquen todo cuando no hicieron nada para detener esto, o reaccionar de manera oportuna. Dijo con desdén en su voz. Ahsoka observó que el camarero asentía, pero Harry ya se estaba alejando de ella. Extendió la mano y la puso en la cintura del hombre que yacía boca arriba, quien ni siquiera se había movido desde que Harry le dio la vuelta. Ahsoka una vez más sintió una pequeña oleada en la fuerza y luego observó cómo Harry levantó fácilmente al tipo del suelo y lo colocó sobre su hombro, sin verse molesto por el peso. Se dio la vuelta y le dio al cantinero un último saludo, nos vemos la próxima vez que pase. Adiós Harry. La próxima vez tráeme algo bueno. Dijo el cantinero con una sonrisa en su rostro. Cuando estaba a punto de salir del bar, Harry le gritó. ¿Qué? ¿No soy lo suficientemente amable para ti? El cantinero sonrió y le gritó antes de alejarse del alcance del oído. Claro que sí, pero nunca aceptas cuando te pido que me dejes mostrarte porque es famosa la gente de mi mundo, así que necesito algo más. Una chica. Tiene necesidades. El último sonido que hizo Harry fue una risa mientras salía por la puerta.
Ahsoka parpadeó una vez más y luego se sacudió su cansancio y corrió tras el hombre antes de que se perdiera de vista. Espera, espera. ¿A dónde vas? Ella exigió mientras lo alcanzaba. Harry volvió la cabeza hacia ella mientras salía a la calle. Multitudes de personas pasaban y aparentemente no reaccionaban ante el hecho de que cargaba a un hombre inconsciente y fuertemente armado sobre su hombro. De hecho, inconscientemente parecían darles un gran rodeo a ambos, incluso los que estaban en conversaciones y no habían mirado ni una vez en su dirección parecían hacerse a un lado para evitar chocar con él. Me dirijo de regreso a mi nave y luego a cualquier parte del sector. El señor fornicador religioso aquí es buscado. Harry respondió. Con suerte, está justo aquí, en el lado del planeta. Si tengo suerte, puedo dejarlo en la estación de recompensas antes de despegar. Su tono fue desdeñoso mientras se alejaba, claramente intentando poner fin a la conversación. Ahsoka caminó a su lado obstinadamente. Deberías estar esperando en el bar. Si tu amigo tenía razón sobre los Jedi y las autoridades en el camino, querrán hablar contigo. Harry resopló. Si querían hablar conmigo, deberían haber llegado antes de que me fuera. Ahsoka se detuvo en seco y se detuvo en seco mientras procesaba la respuesta contundente que era de alguna manera lógica y ilógica al mismo tiempo. Se dio cuenta de que él no se había detenido cuando lo hizo, así que se vio obligada a dar un paso rápido para seguirlo. ¿Quién eres tú? Ella exigió mientras lo alcanzaba. Harry, encantado de conocerte, y de nada. Respondió alegremente. Apenas mirando en su dirección. ¿Eh? ¿Bienvenido para qué? Ahsoka preguntó, una vez más confundido y encontrando esto como un estado normal de cosas a su alrededor. Esos tipos de hecho te tenían muerto de derecho allí, y yo fui quien salvó tu lindo trasero de nuestro amigo aquí. Harry dijo levantando su hombro con la carga ligeramente. Diablos, incluso tengo. Se detuvo por un segundo y frunció el ceño y luego se encogió de hombros. Mi amigo cantinero con el pecho grande que sabe cómo hacer un buen té al estilo inglés genuino, fusilado por mis esfuerzos. No necesitaba salvarme de ellos. No estoy indefenso, me habría escapado. Ahsoka respondió enfadada. Odiaba sentirse impotente. Harry sintió agradablemente. Bien por ti. Humilde también. ¿Habría sido antes o después de que el señor fornica con matronas religiosas gamorreanas agregara algunos delitos más a su expediente? Ahsoka se estremeció ante eso y respondió con una voz que fue menos que convincente. Se me habría ocurrido algo. Estoy seguro. Harry rió entre dientes, su tono era tan divertido como condescendiente. Su tono se volvió más serio, y el cambio pareció ser extraño en él, como si de repente cambiara de personalidad por completo. Sabes, si vas en público, especialmente después de estar aparentemente en la Holonet, la gente puede reconocerte. Vas a atraer la atención de más idiotas que quieren matarte o capturarte. Señorita Jedi, ¿qué dice? Ella no es un Jedi. Hizo un gesto hacia su ropa, o más deliberadamente, su casi falta de ella. Jedi normalmente puede usar túnicas, pero tu atuendo es bastante único, especialmente con lo mucho que aparentemente has estado en las noticias. Incluso si te reconozco, es seguro para decir que te destacas, niña. Además, puede que seas uno de los peores mentirosos que he conocido. Harry frunció el ceño un poco y luego pareció perderse en algún recuerdo que en realidad hizo que una media sonrisa cruzara su rostro. En serio. Siempre. De todos los tiempos. Una de mis mejores amigas era una mentirosa horrible, y era mejor a los 11 años que estabas en ese bar. Quería protestar por esta declaración e insultarla, pero realmente no podía hacerlo con ningún indicio de veracidad. Su actuación en el bar había sido atroz, y era una suerte que él estuviera allí para ayudar. Este hombre parecía sobresalir en declaraciones y críticas contundentes, pero era casi soportable porque ella sabía que él no pretendía insultarlo y en realidad quería ser útil. Su tono una vez más se volvió serio. También puedes considerar que todos los demás en ese bar estaban armados. Incluso, la camarera. Maldita sea, me distrajiste de obtener su nombre esta vez. Sigo olvidándome de hacerlo.
Llama viejo, pero realmente creo que si sientes a alguien, al menos deberías saber su nombre. De todos modos, realmente debería considerar llevar su sable de luz a situaciones como esa, señorita Hedy. Harry terminó su tono más exasperado que serio en este momento. Ahsoka estaba teniendo problemas para mantenerse al día con los rápidos cambios emocionales de Harry, de serio a bromista, a serio a frustrado pero divertido, estaba recibiendo un latigazo mental bastante severo. Sin embargo, su última declaración pareció desinflar un poco a Ahsoka. No soy un Jedi, al menos, ya no. Harry alzó una ceja y, aunque no aflojó el paso, miró su expresión desolada y luego suspiró visiblemente. ¿Sabes? Estoy seguro de que me voy a arrepentir de preguntar esto. Pero, ¿por qué? Ahsoka dudó un momento antes de responder, mirando al suelo. Su mano fue a donde su trenza Padawan había estado una vez durante varios años. Realmente no quería repetir, pero al mismo tiempo sintió que su declaración merecía una explicación. Hubo una explosión en el templo. Fui incriminado por causarla. Su voz era cuidadosamente neutral mientras hablaba a pesar de las emociones que sentía. La Orden Jedi me expulsó y permitió que me llevaran a juicio ante el Senado. Sí, ahí es donde te reconocí. Hoy temprano cuando salí del hiperespacio. La Holonet transmitió algo sobre que se encontró al culpable y tú no eres culpable. Un gran escándalo. Harry agitó su mano descuidadamente. Realmente no había prestado atención a ninguno de los detalles y solo había visto algunos titulares. Ahsoka asintió un poco, aparte de mi maestro, ninguno de ellos me creyó. Lo intentó, pero no pudo evitar del todo la amargura de su voz. Finalmente se probó mi inocencia, lo que por supuesto llevó a mi maestro a encontrar al culpable real que resultó ser un compañero Jedi que pensé que era un amigo. Después, exactamente un maestro Jedi se disculpó conmigo. El resto simplemente dijo estaban orgullosos de mí por ser lo suficientemente fuerte como para perseverar a través de mi prueba. Los ojos de Ahsoka se entrecerraron con irritación, entonces me ofrecieron un lugar en la orden como si nada hubiera pasado. Ella negó con la cabeza, el disgusto todavía en su voz, los rechacé y me fui. Eso fue hace solo unas horas. Harry se detuvo un momento ante eso, sus ojos entrecerrándose levemente ante su relato, pero luciendo totalmente desprevenido. Finalmente asintió, levemente en aprobación mientras volvía a caminar. Bien por ti. La Orden Jedi es un montón de viejos idiotas que no pueden ver lo que está directamente frente a sus caras, y eso va a volver y morderlos en sus traseros colectivos. Él le sonrió irónicamente, te quedaste lo suficiente como para decirles que colocaran sus sables de luz donde las estrellas no brillan, ¿verdad? La respuesta desconcertada de Ahsoka fue interrumpida por el sonido de alguien que la llamaba por su nombre. Ahsoka Tano. Se giró, dándose cuenta tardíamente de que Harry tardó unos minutos más en hacerlo, ya que probablemente aún no sabía su nombre completo. Ambos miraron hacia la fuente de la voz y se encontraron cara a cara con un grupo de 6 soldados clon de la República que vestían una armadura completamente blanca sin insignias. Los soldados estaban detrás y flanqueando a 2 seres que vestían túnicas Jedi y la miraban con seriedad. Ahsoka estuvo a punto de inclinar la cabeza instintivamente ante los 2 maestros, antes de detenerse y enderezarse. Maestro Mundi, Maestro Terejin. Ella en cambio asintió a modo de saludo. Reconoció a Ki-Adi-Mundi a primera vista, era miembro del Alto Consejo Jedi. El otro maestro inicialmente no le era familiar y le tomó un momento recordar su rostro. Solo lo había visto unas pocas veces de pasada, pero Skywalker nunca se había encariñado con él. Aparentemente, los dos no se habían gustado por un incidente de al menos una década en el pasado, cuando Anakin lo superó poco después de recibir su primer sable de entrenamiento, a pesar de que Anakin era varios años menor que el hombre mayor, y muchos menos años de instrucción en el uso. Un sable de luz Padawan Tano, ¿qué haces aquí?, preguntó el maestro Ki-Adi-Mundi en lugar de un saludo de cualquier tipo. Ex-Padawan. Ya no es miembro de nuestra orden, intervino el maestro Terejin. Había una clara condescendencia en su tono, y se reflejaba en la ligera mueca en su rostro mientras miraba a la mujer. Sintió la mano de Harry tocar su espalda de repente.
El tono de voz de los que estaban frente a ella era definitivamente de confrontación, y Harry la sorprendió haciéndole saber instantáneamente de una manera discreta que la apoyaría con solo ese ligero toque en su espalda. «Maestros», dijo finalmente Ahsoka respetuosamente, aunque era fácil escuchar el rechinar momentáneo de sus dientes. «¿Qué estás haciendo aquí?», inquirió, esforzándose por mantener su voz cortés, y definitivamente sin responder a la pregunta que inicialmente le hizo Mundi con su grosero saludo. «Hubo algún tipo de perturbación en la fuerza cerca de aquí y lo estamos investigando. ¿Sabes algo al respecto?». Master Mundi volvió a preguntar de manera directa mientras sus ojos iban y venían entre Ahsoka y Harry, que se había quedado allí en silencio, pero aún cargaba a un hombre sobre su hombro. Ahsoka miró involuntariamente a Harry por un momento antes de inclinar la cabeza hacia atrás a sus interrogadores. ¿Qué tipo de disturbio? Casi todos los Jedi del planeta sintieron la perturbación, y el antiguo protegido de Skywalker no tiene ni idea. ¡Qué sorpresa! El maestro Trejin se burló sarcásticamente. El maestro Mundi habló, casi interrumpiendo al otro maestro, no queriendo realmente que degenerara en una discusión. Fue un aumento muy poderoso en la fuerza, diferente a todo lo que habíamos sentido antes, pero fue solo por unos segundos antes de que desapareciera. Ahsoka supo de inmediato que fue cuando Harry había curado al cantinero, y su primer instinto fue decirlo. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la boca, se encontró reconsiderándolo. Se dio cuenta de que en realidad no sentía la necesidad de iluminar a los dos maestros mientras corrían hacia lo que podría convertirse en otra cacería de brujas. Por lo que sabía, probablemente le harían a Harry lo que intentaron hacerle a ella en ese juicio falso que le habían dado. Estaba a punto de decir que no había sentido nada, cuando Harry habló, haciendo imposible cualquier posibilidad o esperanza de que permaneciera en el anonimato. «Solo puedo sentir algo unos segundos con esa religión tonta que usan ustedes. Es obvio que el problema es una de dos cosas». Harry estaba hablando con calma y luciendo pensativo. «Vaya», preguntó Master Mundi, enfocándose en Harry ahora, sorpresa en su tono. La expresión de Ahsoka reflejaba esa sorpresa. Ciertamente no esperaba que Harry fuera a contarle al Jedi lo que había hecho, ciertamente no después de sus opiniones expresadas sobre la orden. Ella lo miró, viéndolo poner otra extraña mirada de reflexión en su rostro. Fue solo debido a su proximidad a él que se dio cuenta de que sus ojos ocasionalmente se lanzaban a la distancia, y cada vez que giraba ligeramente la cabeza, estaba observando todo el entorno. Ahsoka se dio cuenta de repente, en este momento puede parecer tranquilo por fuera, incluso un poco tonto y estúpido. Pero Harry ciertamente se estaba preparando para una pelea. Bueno, es obvio, ¿no? O tus sentidos se están yendo, lo cual es un signo de vejez. Sabes que siempre dicen que los sentidos son los primeros en irse. O es un problema de resistencia que tienes en tus manos. Aunque estoy seguro que estás muy familiarizado con un problema como ese, Harry asintió con seriedad, con una sonrisa traviesa en su rostro. Ambos maestros Jedi miraron a Harry con incredulidad en sus rostros, una mirada que se reflejaba exactamente en el rostro de Ahsoka mientras lo miraba con incredulidad. No podía comprender que lo había poseído para tomar esta ruta en lugar de explicar la situación, o incluso intentar mentir para superarla. Insultarlos en la cara era algo en lo que nunca se habría planteado, y mucho menos intentado. Sin embargo, a Harry no le molestó la conmoción que ella sabía que él podía ver, así como la sensatez que emanaba de ella mientras hacía como si mirara de arriba a abajo a los dos maestros. Definitivamente problemas de rendimiento, supongo que le suceden a los mejores. Él asintió. ¿Qué? Nosotros no, eso no es, tú, Master Mundi tartamudeó, nadie le había hablado así antes y no tenía idea de cómo responder. Era miembro del Alto Consejo Jedi y estaba acostumbrado a todo tipo de seres conscientes que se adulaban a sí mismos cada vez que estaban en su presencia. Harry asintió lentamente, contento de fingir que estaba complacido con el acuerdo de los dos Jedi con su análisis, cuando de repente, les dirigió una mirada incrédula y levantó un poco la voz, atrayendo la atención de varios transeúntes diferentes. De repente, su voz sonó indignada, y solo Ahsoka reconoció la actuación en su voz, ya que ya había sido testigo de su cambio de tono varias veces.
Ustedes, los Jedi, realmente no tienen vergüenza, ¿verdad? Quiero decir, de verdad. Andar y anunciar sus deficiencias de esa manera a cualquiera. Adoptó una mirada furtiva y dio otra mirada a su alrededor, aunque su voz no bajó en absoluto. ¿Sabes que hay píldoras y estimulantes que puedes tomar que te ayudarán a levantarte? La mayoría de los medicentros los dispensan ahora, ni siquiera necesitas una receta. El maestro Trejin se estaba hinchando de indignación por las declaraciones de Harry y lo que estaba insinuando, especialmente en público. Somos Jedi. Harry frunció el ceño con perplejidad y luego parpadeó. Una mirada de realización cruzó su rostro. Oh, lo entiendo. Cierto. Los Jedi nunca harían ese tipo de cosas. Continuó asintiendo agradablemente, como si Harry ahora estuviera hablando con alguien a quien consideraba su mejor amigo. No te preocupes, siempre puedes decir que es por problemas de memoria, o calvicie. Miró al Jedi con la gran frente abovedada en su mayoría desprovista de cabello. Nadie tendría que saberlo. Guiño, guiño. Harry dijo luciendo eminentemente complacido consigo mismo por haber resuelto sus problemas. El hecho de que en realidad pronunció las palabras guiño guiño ciertamente no ayudó. Ahsoka, cuya atención casi nunca había dejado la de Harry durante todo el intercambio, no pudo evitar sentir que su mandíbula se abría físicamente por la sorpresa ante esa última declaración. No parecía haber ninguna rima o razón detrás de lo que Harry literalmente vomitó de su boca. Nunca había visto a nadie hablar con un Jedi como lo había hecho Harry. No solo se había burlado de ellos, sino que se había burlado de ellos públicamente de una manera que tenía a los transeúntes mirando con curiosidad. ¿Quién eres tú? Master Mundi finalmente exigió, superando su shock extremo. Y. ¿Por qué llevas a ese hombre? Preguntó con retraso. Fue solo entonces, cuando el maestro Mundi de todas las personas comenzó a perder la compostura, se dio cuenta de que los Jedi frente a ellos ahora estaban pensando en cualquier cosa menos en un aumento en la fuerza que habían sentido. Y ese probablemente había sido el plan de Harry todo el tiempo. Harry y yo diríamos que fue un placer conocerte. Pero, no estoy seguro de que lo sea. Harry respondió honestamente, luego palmeó las botas del hombre que colgaba de su hombro. Y este es mi amigo. Me he acostumbrado a llamarlo señor religioso, no preguntes. Ahsoka se horrorizó cuando descubrió lo que el hombre había hecho. Ni siquiera quiero saber qué harían algunos viejos tontos como tú si hubieras oído sus crímenes. Harry asintió con seriedad, probablemente te caerías y te daría un ataque al corazón o algo así, ciertamente te ves lo suficientemente mayor como para tener que preocuparte por la cantidad de golpes que tu corazón puede soportar. Eso pareció ofender mucho al maestro Trejin, quien miraba de un lado a otro entre Harry y la persona que cargaba en su hombro. Creo que vamos a tener que pedirte que vengas con nosotros. Harry parpadeó y pensó por un segundo. Bueno, puedes preguntar si quieres. Pero voy a seguir adelante y de forma preventiva te diré que no. Lo siento. Aunque mi tía y mi tío se habrían sentido muy decepcionados conmigo. Harry se giró hacia Ahsoka, y aunque su voz todavía estaba firme en el tono juguetón que había usado, ella pudo ver que sus ojos estaban contando una historia completamente diferente. Por alguna razón, tuvo la impresión de que Harry no estaba satisfecho con los resultados de sus burlas que estaba obteniendo. Continuó hablándole, a pesar de las reservas que tenía en su enfoque. Cuando era niño, siempre solían animarme a ir con cualquier extraño que me ofreciera dulces. Siempre estaban tan decepcionados de que en realidad nadie venía con una oferta. Sonrió y miró a los Jedi y a los soldados clon. Parece que no estás ofreciendo nada en este momento, pero he aprendido por las malas a no ir a ninguna parte con viejos extraños, especialmente si tienen un fetiche extraño por extraños. Buscando túnicas o dulces. Miró a ambos maestros de arriba a abajo. Ahora no sé cuál es tu relación con los dulces, pero considerando que lo que llevas puesto parece una combinación de un vestido y un saco de arpillera, te voy a decir ambos se ajustan al menos a la mitad de la cuenta. Los clones detrás de los dos Jedi tenían sus rostros cubiertos por sus cascos blindados, pero por el momento, estaba muy claro que los 6 ahora temblaban de alegría a expensas de los dos Jedi que tenían delante.
La sonrisa agradable de Harry volvió a convertirse en indignación fingida mientras continuaba, y Ahsoka tuvo la impresión de que ahora estaba claramente disfrutando de cualquier línea de pensamiento que se le hubiera ocurrido de repente. Aunque, si eres tan rápido para intentar cosas así con perfectos extraños, puedo ver como una hermosa joven como la señorita Tano querría dejar su orden. Su mirada cambió a una de mayor indignación. Ciertamente, tampoco me gustaría estar rodeado de viejos pedófilos como tú. Y pensar que ustedes, los Jedi, han legalizado el secuestro de niños hasta convertirse en una ciencia. Uno pensaría que alguien se daría cuenta de que un grupo de viejos que toman la custodia de los niños pequeños y luego insisten en que esos niños se refieren a ellos como maestros realmente están haciendo. Harry recorrió con la mirada a los dos hombres y se estremeció dramáticamente. Desagradable. Uno de los soldados detrás de los hombres de repente tuvo una tos atormentadora que sonaba sospechosamente como una carcajada. Mientras que los demás seguían temblando de alegría. Sin embargo, su alegría no parecía ser compartida por los dos Jedi frente a ellos. Master Mundi miraba a Harry con una expresión de sorpresa que trató de cubrir con un rostro tranquilo. El otro maestro estaba casi apopléjico. Se te dio una instrucción, civil. Estás cargando a un individuo que está inconsciente o posiblemente peor que puedo ver que posee más armas de fuego de las que legalmente se le permite llevar, y lo estás cargando a él. Dijo el maestro Trejin arrastrando al final dándose cuenta de que sonaba algo tonto. No detuvo su mano cuando comenzó a bajar discretamente hacia la empuñadura de su sable de luz mientras sus ojos se entrecerraban ante las armas visibles en la carga inconsciente de Harry. No conozco a su grosera amiga, señorita Tano, pero difícilmente pensaría que querría arriesgarse a meterse en problemas nuevamente, no después de que logró que la absolvieran de atacar el templo Jedi. El mismo Jedi se burló de ella. Antes de que Ahsoka pudiera siquiera formular una respuesta al insulto y al acoso simultáneos del maestro Jedi, Harry ya se le había adelantado. Esta vez, no había bromas en su tono, y la seriedad con la que Harry había hablado antes repentinamente reapareció, lo que rápidamente captó la atención de todos y los mantuvo hechizados. Ya recurrí rápidamente a los insultos y amenazas implícitas, y todavía tengo que escuchar una razón real para ir con ustedes dos caballeros. Ciertamente no he violado ninguna ley, y que yo sepa, se demostró que Ahsoka Tano es inocente después de no solo la incompetencia, pero la completa idiotez de su orden fue ampliamente difundida a toda la galaxia. Su tono incluso contenía más que un poco de irritación, y Ahsoka se sonrojó un poco ante la firme defensa que acababa de emprender en su nombre. Era raro que alguien realmente la defendiera frente a los maestros Jedi, ya que en el pasado solo lo habían hecho Skigu y Obi-Wan. Sin embargo, la idea de que sus verdaderas fallas fueran ventiladas en público parecía ser más que suficiente para el maestro Trejin, quien desabrochó su sable de luz y lo sostuvo en una amenaza tácita. Bajen al hombre que están cargando. Todos vendrán con nosotros para más interrogatorios mientras solucionamos esto. Exigió, su voz plana. La respuesta de Harry fue coloquial y no traicionó enojo o miedo. En todo caso, Ahsoka habría adivinado que contenía diversión. ¿Bajo qué autoridad? Todavía tengo que escucharte citar una sola ley que haya violado. No he hecho absolutamente ningún movimiento agresivo hacia ti y, sin embargo, aquí estás amenazándome con un arma mortal. Harry miró a los clones detrás de los dos Jedi, y su tono casual de conversación nunca vaciló. Podría estar equivocado, pero juro que leí una vez que los soldados clon de la República Galáctica estaban encargados de defender las leyes de la República además de sus deberes como soldados. Creo que un Jedi apuntando con un sable de luz a un civil visiblemente desarmado, le hizo un gesto a Ahsoka, y un cazarrecompensas que se dirige a una estación de reclamo a una milla de esa manera, y agitó nebulosamente en una dirección que Ahsoka sabía que estaban. Como se mencionó anteriormente, entregar su captura estaría en contra de algunas leyes. Después de todo, The Republic tiene una serie de leyes para evitar que las figuras de autoridad impidan que las personas que trabajan por cuenta propia, como yo, reclamemos legalmente nuestras recompensas. Harry respondió con una sonrisa serena.
Ante el término cazarrecompensas, una mueca de condescendencia se formó casi simultáneamente en los rostros de ambos Jedi. El maestro Mundi se dirigió a Ahsoka. Fuera de la Orden Jedi por unas horas y ya anda con esta escoria. Es triste ver caer a un antiguo Padawan hasta ahora. Harry hizo el acto deliberado de olfatear el aire, y luego se volvió hacia Ahsoka. ¿Puedes oler la justicia propia? Sé que es difícil de oler mientras estás en la Orden, pero ahora que estás fuera, podrás oler a idiotas como estos dos a millas de distancia. Además, ninguno de ustedes aún tiene que responder a mi acusación de acoso. Luego dirigió su mirada hacia los soldados, buenos soldados de la República. Espero que obedezcan las órdenes permanentes. Los Jedi parecían apopléjicos ante alguien con la temeridad de dar órdenes a sus clones. Una sonrisa cruzó el rostro del maestro Trejin. A menos, por supuesto, que sea un asunto Jedi, y yo estoy designando este asunto Jedi. Harry suspiró un poco y se volvió hacia Ahsoka con una combinación de humor e irritación en sus ojos. Sin embargo, no había más alegría en su voz. Parecía cansado, y ella sabía que fuera cual fuera el ángulo que Harry había estado buscando, ahora se había dado por vencido. ¿Quieres quedarte conmigo o no, chico? Parece que estos imbéciles van a tratar de criticarte por tener la pura audacia de no solo darte la vuelta y morir cuando querían que lo hicieras en ese juicio, y luego no volver a caer en la fila. Y ser un buen soldadito cuando fueron humillados y obligados a dejarte vivir. Ahsoka frunció el ceño ante esa declaración. En realidad, no había pensado tanto en dejar la Orden Jedi, aunque a decir verdad, no había pensado que serían tan condescendientes sobre el asunto. Tampoco había visto las cosas desde la perspectiva de los que estaban a cargo de la Orden y cómo habrían visto sus acciones, y la interpretación de Harry de los hechos no era agradable ni fácil de digerir. Eso tampoco lo hacía menos posible en su mente. Me temo que no irás a ninguna parte, dijo el maestro Trejin, y con un chasquido silbido activó su sable de luz. Incluso Ki-Adi-Mundi parecía sorprendido por esto, ya que obviamente sentía que podían intimidar a Harry para que siguiera sus deseos, pero en realidad sacar un arma contra alguien que no había hecho nada era demasiado, incluso para estos tiempos difíciles. Ahsoka miró el sable de luz con sorpresa y luego con resignación, al darse cuenta de que volvería a ver el interior de una celda. No parece que vayamos a ninguna parte. Harry hizo una pausa por un momento, luego asintió y le sonrió, aparentemente tomando eso como un acuerdo. Lo suficientemente cerca para mí. Puso su mano en el hombro de Ahsoka y miró al Jedi desafiante. Me niego a reconocer tu autoridad auto-otorgada en este asunto. Conozco las leyes de este planeta, y las has sobrepasado tanto que ni siquiera tiene gracia. Aunque en realidad estoy bastante complacido de ver que los Clone Troopers detrás de ti tienen la sensatez de no apuntar con sus armas a los civiles sin causar daño. A la luz de eso, ciertamente no iré contigo. Actúas como si tuvieras una opción. El maestro Trejin replicó, ignorando la mayor parte de lo que se dijo, irritado por el desafío y la falta de deferencia mostrada por el hombre, le recordaba demasiado a Anakin. Sin embargo, el maestro Ki-Adi-Mundi respondió a la declaración de Harry como una amenaza, con su propio sable de luz en la mano, aunque aún no estaba encendido, principalmente porque miró hacia atrás y notó que los Clone Troopers ya no se reían, sino que estaban de pie. En atención mientras los cambios de sus cascos dejaban claro que se estaban mirando el uno al otro. Harry sonrió y de hecho guiñó un ojo a los maestros Jedi. Te sorprendería saber qué opciones hay en realidad. Sin otra palabra, se apareció, sin hacer ningún intento por ocultar el sonido, de hecho dominándolo ligeramente para aumentar el sonido. Sintiéndose un poco teatral, agregó un destello de luz brillante para ir al mismo tiempo. El crack resultante fue bastante fuerte y se combinó con el brillante destello de luz que dejó atrás a 6 soldados conmocionados y 2 maestros Jedi conmocionados, así como a varios transeúntes con algo de ceguera temporal. Notas del autor. XXXXXXXXXXX